Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura en formato de bloque de construcción, pero en esta ocasión tenemos a Ben Reilly, la araña escarlata, el clon de Peter Parker de la Tierra 616. Y bueno, no necesariamente no solamente de la Tierra 616, existen varias versiones de este personaje, pero la que tenemos aquí es la versión de la Tierra 616 de cuando regresa como la araña escarlata, porque este personaje ha sufrido muchos cambios, o bueno, no tanto que haya sufrido muchos cambios, sino que ha tenido una historia bastante interesante a lo largo de su trayectoria. En los cómics lo vimos simplemente como un clon de Peter Parker, adopta el nombre de Ben Reilly, luego es la araña escarlata, después es Spider-Man, después es el Chacal, después es el Rey Chasm, actualmente simplemente es Chasm, ha sido también Spider-Carnage, etcétera, etcétera, y aquí lo tenemos en una versión bastante interesante que, si bien, insisto, no fue la primera, esta es de cuando regresa como la araña escarlata, muy similar a su primer traje. Básicamente la diferencia más marcada, si es que no la única, es que la sudadera está desgarrada y la primera vez que utiliza este alias no lo está. Y bueno, gracias a eso nos damos cuenta de la versión del personaje. Pero bueno, no alarguemos más esto, vamos directamente con el análisis, porque también tenemos algunos accesorios que van a ayudar a que este personaje luzca un poco más dentro de la colección. Entonces empezamos el análisis con la parte más simple de estas minifiguras, no sin antes mandar un saludo y agradecer a Saint Chrome que prestó esta figura para el presente video. Y pues vemos que nuestra base rectangular de 4x3 es la de siempre, nos sirve para poder equilibrar la figura. Tenemos solo 4 puntos de inserción en el centro, que si bien con los accesorios hice la prueba, más adelante también voy a tratar de parar la figura ya con los accesorios, que es una mano cambiada básicamente. Sin la base, y no es del todo necesario. Hemos visto también en otros videos que hay figuras que sí la necesitan para equilibrarse, y aunque no la necesiten, de cualquier manera les ayuda también en cuestión estética o en cuestión de valor de exposición, para que luzcan mejor al lado de otras, ¿por qué no? Respecto a la figura, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente es una figura en el formato más simple. Bueno, no en el formato, porque el formato es el de bloques de construcción o el formato de Lego, como gusten decirle. Es una figura con el aspecto respecto a la escultura bastante simple, ya que el único elemento adicional que vamos a tener nosotros es la capucha, y tampoco es que sea una pieza exclusiva. Esta pieza ha sido utilizada en primera instancia, obviamente, por Lego, posteriormente ya también por fabricantes de figuras no oficiales, de manera continua, dependiendo la minifigura que lo requiera. Pero aquí me parece que es un uso bastante acertado, porque esta sudadera tiene capucha, y de hecho cuando él regresa como la araña escarlata en esta forma suele tener la capucha puesta. En la primera o sus primeras apariciones de Ben Reilly como araña escarlata, por lo regular la capucha estaba colgando hacia atrás, no se la ponía, y ya cuando regresa como araña escarlata sí suele ponérsela, no todo el tiempo, pero sí de manera mucho más frecuente que en sus inicios. Por lo que podemos ver, el traje tampoco es demasiado complicado. En realidad es un traje completamente rojo, lo que presenta alguna diferencia o algún distintivo es la propia sudadera, que tiene impresa una araña. De hecho, vamos a retirar nosotros la cabeza de la minifigura para retirar la capucha, que es una capucha hacia atrás, fabricada en plástico flexible. La tenemos en color azul, para poder ver la parte posterior del rostro. Lo que sí me parece bastante remarcable en esta figura es que vamos a tener nosotros un muy buen trabajo de sombreado en las impresiones para resaltar la musculatura del personaje, aprovechando lo ceñido que es el traje de Spider-Man, como el traje de la mayoría de superhéroes. Y en esta figura creo que hacen un muy buen trabajo. Tenemos incluso impresiones para las puntas de los pies, que si igual, siendo estrictos, pudiéramos decir, bueno, no es necesario, porque el traje no tiene nada de espectacular o nada que lo identifique, además de la sudadera. Tal vez las únicas impresiones necesarias pudieran ser el cinturón y los lanzatelarañas en los brazos, pero el hecho de que tengamos, o también, bueno, las cartucheras que tenemos en los pies, pero siendo estrictos y considerando cómo suelen ser este formato, sobre todo por la marca oficial, por Lego, las piernas tal vez no deberían de tener algún tipo o ningún tipo de impresión, pero aquí sí lo tenemos, y resalta muy bien el trabajo de los músculos en el propio personaje. Podemos ver que no solamente se va a extender a las piernas de cualquier lado que las veamos, sabemos que excepto de la parte interna,
sino también lo vamos a tener incluso en la porción del torso que no está cubierta por la sudadera, y de hecho también lo vamos a tener en los brazos, lo cual me agrada bastante, que sabemos que por el formato para los brazos solo vamos a tener impresiones en las partes externas de los mismos, pero no se limitan solo a algunas líneas negras o algunas impresiones negras, porque en el caso de las piernas no necesariamente son líneas solamente, sino también vamos a tener algunas aplicaciones de pigmento rojas en un tono un poco más opaco que el que tenemos natural del plástico, contrastando a la perfección para que nosotros podamos ver la propia definición de los músculos del personaje, lo cual me agrada bastante. Me gusta que tengamos también un pigmento bastante discreto en color café o color marrón para las cartucheras que tienen las piernas. Respecto a la paleta de colores no tengo nada que quejarme. Este Spider-Man, como podemos ver, utiliza su cinturón táctico por fuera, no como lo utiliza la versión clásica de Peter Parker o de Spider-Man, porque sí, Peter siempre ha utilizado su cinturón táctico. Entre otras cosas, tiene aquí una linterna justamente en la hebilla, guarda su cámara, cartuchos de telaraña, rastreadores, etcétera, etcétera, etcétera. Varios compuestos químicos que él tiene para enfrentarse al enemigo, dependiendo de cuál sea este. Y podemos ver aquí en Ben Reilly que tenemos tanto los lanzatelarañas en las muñecas como el cinturón táctico de manera externa y con una muy buena aplicación de pigmento. Inclusive considerando que el torso de las minifiguras en este formato es un poco más grande o es un poco más ancho que las piernas, y esto pasa en todas las minifiguras independientemente si son de Lego, si son no oficiales. Incluso se consideró eso al momento de la impresión y se continúa el diseño del cinturón también en los costados del torso del personaje, lo cual me agrada bastante. Este tipo de detalles es por lo que en ocasiones me hace apreciar, dependiendo de la figura, claro está, sobre todo, pero me hace apreciar bastante el trabajo de fabricantes de figuras no oficiales. ¿Por qué? Porque son figuras que no tenemos en Lego. Y además, en caso de que las lleguemos a tener, no estoy seguro de que exista una figura de si existe o no una figura de Ben Reilly como Araña Escarlata en versión Lego, pero cuando tenemos este tipo de acabados en las figuras, creo que hacen que definitivamente la colección luzca mucho mejor. Hablando de la sudadera, podemos ver ya los jirones que quedan de la misma, pero me agrada que tengamos muy bien la impresión de la araña. La tenemos girada en sentido de las manecillas del reloj, y podemos ver las cintas con las que se ajusta la capucha que están sobre la araña. Esto obviamente solo es parte de la impresión. Al igual que en el resto del personaje, vamos a poder ver no solo líneas negras para el sombreado o el propio movimiento de la tela, sino también algunas líneas azules en un tono más oscuro que el propio azul de la sudadera, para darle un poco más de profundidad. Y para la parte trasera tenemos impresa la capucha, y también tenemos esta araña que se encuentra girada, característica de la indumentaria de Araña Escarlata de Ben Reilly. Si bien con la impresión que tenemos aquí pudiéramos decir que no es necesaria esta pieza, lo cierto es que se agradece cuando tenemos más añadidos para el personaje y que estos hacen lucir más la minifigura, porque recordemos que las minifiguras en este formato, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una más, no pasa absolutamente nada. Gran parte de la caracterización radica en las impresiones, pero si tenemos elementos que nos ayudan a que la figura luzca más, no veo por qué no utilizarlos, o no veo por qué no los fabricantes los utilicen. Respecto a los accesorios, al igual que como pudimos ver con la figura de Spider-Man de la versión PlayStation, y también la figura de Spider-Gwen, no sé por qué nunca pronuncio la G, ahí sí la tiene escrita. Con la figura de Spider-Gwen vamos a retirar la mano derecha. Bueno, en el caso de Spider-Gwen eran ambas manos, porque la podemos cambiar por otra mano que va a incluir también su lanzatelarañas, que el lanzatelarañas es esta pequeña pieza que solo nos sirve de anclaje para la telaraña, y de esta manera darle un aspecto incluso un tanto más icónico al personaje, puesto que esta mano que está moldeada como si estuviese lanzando la telaraña es bastante característica, no solo en Peter Parker o en Ben Reilly, sino en una gran cantidad de Spider-Man. O no sé, pudiéramos decir, en vez de tal vez en vez de que sea una manita lanzando la telaraña, puede ser una manita rockera. Ok, no me hagan caso. Vamos entonces a acoplarla, sí, pero antes de acoplarla vamos a colocar el lanzatelarañas
con el perno con el perno orientado hacia los dedos, porque recordemos que la telaraña sale de la parte interna de la articulación de la muñeca. Si es que se escuchó algo que tronó levemente, eso fue mi propia muñeca. ¿Por qué? No sé, espero no desarmarme. No hay chiste, aunque sí tronó. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Lo único que resta ahora es acoplar esta pieza de telaraña, que podemos ver que aunque no tiene ninguna aplicación de pigmento respecto a la propia escultura o el moldeado de la pieza, el diseño de la misma, está bastante bien ejecutada. Podemos ver aquí líneas irregulares en la formación de la telaraña, lo cual tiene perfectamente sentido. Y también vemos cierta irregularidad en la parte que aún no empieza a expandirse de la propia telaraña, cosa que hemos visto muchas veces con las diferentes versiones o encarnaciones del trepamuros. Y lo que resta ahora es colocarla en nuestro personaje de Spider-Man, y con esto ya tenemos a la araña escarlata lanzando su telaraña. De hecho, como dije al principio del video, pudiéramos pararlo y no necesariamente tendríamos que utilizar la base. Tal vez tendríamos que angular ligeramente las piernas hacia atrás, o bueno, el torso hacia atrás, y con esto el personaje queda equilibrado. Entonces aquí podemos decir que no del todo la necesitamos, pero lo cierto es que si queremos colocar al personaje en un ángulo, voy a decir en un ángulo recto, pero no en un ángulo recto, sería sentado. Si queremos colocar de manera recta o de manera vertical tanto las piernas como el torso, la base nos va a ayudar mucho, además de que si ya la tenemos en la propia figura, no hay por qué desdeñarla. Me parece que definitivamente es una buena figura, luce bien al lado de otras figuras en este formato, o también en una colección de Spider-Man o de Marvel, y definitivamente es una pieza que se aprecia bastante y que luce bien en cualquier colección o en cualquier lugar donde esté exhibida, no necesariamente formando parte de una colección de Lego. Puede ser simplemente una colección de Spider-Man. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando vean el video. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.